El Señor Jesús esté con y con ustedes. tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres lo tenéis siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí. Fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante y qué hermosa esta lectura, ¿verdad? Lo que el Señor nos va diciendo, lo que el Señor nos va entregando a través de su palabra, ¿verdad? Aquí hay muchos elementos muy importantes dentro de lo que se nos presenta. La unción, se dice, de Jesús en Betania. Así nosotros le presentamos a este lunes santo. Y allá pues en la ñanderapea lleva, estamos llegando al culmen, porque llegaremos al jueves, viernes y sábado de gloria, etcétera, en que resucitamos. Pero para eso hacemos un camino. La unción tiene algunos elementos muy importantes. Primero, esa unción, ese aceite simboliza la entrega total de Jesús. El aceite, el perfume, queridos amigos, que es derramado significa generosidad, porque es perfume, vea, y entonces derrama, pero esto quiere decir generosidad. La vida de Jesús tiene un precio, pero un precio enorme. Y sin embargo aquí María es capaz de quebrar, dice, o de romper ese frasco y derramar, de ungirlo. Simboliza esa entrega total. El perfume caro, el nardo puro, símbolo de esa unción que sugiere, queridos amigos, que María reconoce verdaderamente en Jesús como el Rey Mesías. Es decir, aquí está la realización y la planificación del proyecto de Dios. Pero, queridos amigos, aquí nosotros enseguida encontramos esa crítica, Judas enseguida movió, ¿por qué no se vendió, verdad? Y esta es una mentalidad muy utilitarista, ¿verdad? Utilitaria. Vayan a vender y vea. Ahí veo las épocas en Boriajuve, etcétera, etcétera. Lo encontramos tantas veces, queridos amigos, y la falta de fe. Esto significa en la misión de Jesús. La misión de Jesús que va mucho más allá, queridos amigos, que de un utilitarismo. Jesús no viene aquí para ser utilizado porque me va a sanar de esto, me va a sanar de aquello, etc. No. Queridos amigos, hasta incluso podemos decir que en la enfermedad, y puede ser que Jesús no te cure de un cáncer, no te cure de una enfermedad, pero sin embargo te cura en el sentido del proyecto de tu vida, donde vos entiendas lo que significa tu camino, de ese don y de ese regalo de la vida que Dios te ha dado. Entonces, la presencia de Jesús no es utilitarista, o lleva un milagrito aquí, milagrito allá. Y eso es lastimosamente lo que nosotros, queridos amigos, encontramos muchísimo. Y esto es también por influencia de sectas, protestantes, etcétera, muy utilitarista. Entonces, como que miramos la religión y miramos la presencia de Jesús simplemente para darnos lo que yo necesito para esto o para aquello.
Eso es una mentalidad, por eso siempre se dijo que es una mentalidad capitalista, ¿verdad? Que solamente busca su propio provecho. Entonces, esta es comunitaria, queridos amigos, es un camino de iglesia, es un camino de comunidad donde todos entendemos nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestras enfermedades, nuestras cualidades, nuestros proyectos y nuestras riquezas para que podamos caminar juntos. Al mismo tiempo, queridos amigos, aquí Jesús le defiende también a María de su acción. Entonces, está defendiendo ¿qué cosa? El plan de salvación de Dios. No, déjale, porque a los pobres ustedes siempre le van a tener, pero esto que ella está haciendo sugiere que la presencia humana, la presencia nuestra biológica es muy limitada y él también se había solidarizado con nosotros. Entonces nosotros tenemos que mirar mucho más allá lo que ella está haciendo. Yo la defiendo porque esto significa que nosotros miramos con nuestra generosidad y nuestro amor mucho más allá de lo que es el simple utilitarismo del momento. Andas ahí entonces, una presencia física limitada, porque todos vamos a pasar por este mundo, todos, y muy rápidamente. Nuestra vida es efímera, queridos amigos, es limitada. Sin embargo, la unción que está haciendo María aquí es una forma de honrarlo, ¿verdad? De honrar la vida, queridos amigos. Pero honrar la vida con mayúscula, ¿verdad? De lo que el Señor nos regala. Y luego, queridos amigos, esa enseñanza maravillosa en este lunes santo es que la reacción de la multitud es de asombro, ¿verdad? Se asombra, o es y esta fe que contrasta totalmente con la incredulidad, sobre todo de Judas Iscariote, que él quiere apoderarse y quiere ser egoísta, ¿verdad? No, ¿por qué no vendimos esos 300 denarios, etcétera, etcétera? Así que, queridos hermanos, ya lleveta con lunes santo, ya preparamos a ella la llana con nosotros y ser generosos, no ser utilitaristas y sobre todo entender el plan de salvación de Dios, que es darle sentido a la vida, honrar la vida, pero aquí y ahora. Que así sea. Que así sea.